La tarjeta madre, también conocida como placa madre, placa base o motherboard, es la tarjeta principal en la estructura interna del computador, donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador, las memorias y las conexiones principales. En ella se conectan todos los componentes del computador. Esta tarjeta tiene como función principal controlar todos los elementos del servidor. De ella depende que dichos componentes estén bien conectados unos a los otros para garantizar el funcionamiento del sistema. Es por eso que es un dispositivo muy importante en el computador. Junto con la placa madre, el procesador y el disco rígido, la memoria RAM, denominada así por el acrónimo en inglés nombre Random Access Memory, es uno de los elementos que determinan no solo el funcionamiento correcto de nuestra PC, sino también la capacidad en la velocidad de la transferencia y proceso de datos. El CPU es una de las piezas más importantes de un ordenador, mientras que un ventilador de CPU ayuda a mantener el proceso refrigerado y protegido contra sobrecalentamientos. El ventilador del CPU va conectado al disipador de calor enviando aire por nuestras ranuras para que no ocurra el sobrecalentamiento. El elemento de almacenamiento de datos de forma magnética u óptica constituido por una lámina delgada con forma circular. El disco duro es con una gran capacidad de almacenamiento de datos informáticos que se encuentra insertado permanentemente en la unidad central de procesamiento de la computadora. El microprocesador, o simplemente procesador, es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático. Al modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el cerebro del computador. Es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir y lógicas binarias, y accesos a la memoria. Puede contener uno o más unidades centrales de procesamiento, constituidas esencialmente por registros, una unidad de control, una unidad aritmético-lógico y una unidad de cálculo en coma flotante. El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico de la placa base de la computadora. Normalmente, para su correcto y estable funcionamiento se le incorpora un sistema de refrigeración que consta de un disipador de calor fabricado en algún material de alta conductividad térmica, como sobre o aluminio, y de uno o más ventiladores que eliminan el exceso de calor absorbido por el disipador. Entre el disipador y la cápsula del microprocesador usualmente se coloca pasta térmica para mejorar la conductividad del calor. Existen otros métodos más eficaces como la refrigeración líquida o el uso de células Peltier para refrigeración extrema, aunque estas técnicas se utilizan casi exclusivamente para aplicaciones especiales, tales como las prácticas de overclocking. El monitor de una computadora o pantalla de ordenador es el principal dispositivo de salida de interfaz que muestra los datos o información al usuario. También puede considerarse un periférico de entrada o salida si el monitor tiene pantalla táctil o multitáctil. El ratón o mouse es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Generalmente está fabricado en plástico y se utiliza como uno de las manos. Detecta el movimiento relativo en dos dimensiones por la superficie plana en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o cursor, la flecha en el monitor. El ratón se puede conectar de forma alámbrica o inalámbricamente por puertos USB.
Esta manda la señal al ratón, también puede ser por medio de la conectividad. Es un periférico de entrada en una computadora de escritorio para la mayoría de las personas. Y pese a la aparición de otras tecnologías con una función similar, como la pantalla táctil, la práctica demuestra todavía su útil vida. No obstante, en el futuro podría ser posible mover el cursor o el puntero con los ojos o basarse en el reconocimiento de la voz. Estrictamente se trata de dispositivos transductores. Estos son capaces de transformar un tipo de energía en otro diferente, y en el caso de las bocinas o parlantes, estas convierten la energía eléctrica por energía sonora, recibiendo la señal eléctrica de audio procedentes de la computadora, transformándolos en sonido. Tarjeta de video. La tarjeta de video, también llamada como tarjeta gráfica, tiene a su cargo el procesamiento de los datos que provienen del procesador principal y convertirlos a información que se pueda representar en dispositivos tales como los monitores y televisores. Cabe mencionar que este componente puede presentar una gran variedad de arquitecturas, aunque comúnmente se denominan de igual forma, incluso si hablan de un chip de video integrado en una placa madre. Entre este último caso es más correcto decir GPU, unidad de proceso gráfico. Tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido es un dispositivo que se conecta a la placa base del ordenador o que puede ir integrada en la misma. ¿Qué es la tarjeta del sonido? La tarjeta del sonido es un dispositivo que se puede conectar a la placa base del ordenador o que puede ir integrada en la misma. Reproduce música, voz o cualquier señal de audio. A la tarjeta de sonido se pueden conectar altavoces, auriculares, micrófonos, instrumentos, etc. La tarjeta de red, también conocida como placa de red, adaptador de red o adaptador LAN, interfaz de red física o sus términos en inglés Network Interface Card, cuya traducción literal del inglés es tarjeta de interfaz de red. Es un componente de hardware que se conecta a una computadora de red informática que posibilita compartir recursos como archivos, discos duros enteros, impresoras e internet entre dos o más computadoras, es decir, en una red de computadoras. Unidad de disco. En informática, la unidad de disco se refiere al aparato o dispositivo de almacenamiento de datos que realiza las operaciones de lectura o escritura en los medios o soportes de almacenamiento con forma de disco. Más específicamente se refiere a unidades de disco rígido o disco duro, unidades de disco flexible o disquete. Teclado. Es un dispositivo de periférico de entrada, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas para que actúen con placas mecánicas o interruptores electrónicos que envía información a la computadora. Después de las tarjetas perforadas y las cintas de papel, la interacción a través de los teclados, al estilo teletipo, se convirtió en el principal dispositivo de entrada para las computadoras. Este fue mi trabajo de la materia TICS.